Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar física del plan específico. Vamos a hacer un repaso de contenidos. Primeramente vamos a recordar, ¿verdad?, el concepto de movimiento circular. Un cuerpo o una partícula describe un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. En la imagen observamos, ¿verdad?, varios objetos que describen este tipo de movimiento. Y vayamos ahora a un primer problema. Un cuerpo se mueve en trayectoria circular en sentido antihorario. En los instantes 3 y 5 segundos sus posiciones son 30 y 120 respectivamente. Calcula el ángulo descrito en ese intervalo de tiempo, la velocidad angular media. Entonces realizamos un esquema gráfico para indicar, ¿verdad?, la posición a los 3 segundos, en este caso, ¿verdad?, 30 grados, y a los 5 segundos 120 grados. Entonces extraemos los datos respectivos y empezamos a calcular lo que nos pide en el punto A, que es el ángulo descrito. Sabemos que el ángulo descrito es delta phi es igual a phi 2 menos phi 1, que es 120 menos 30 grados. Por lo tanto, el ángulo descrito es igual a 90 grados, que si lo expresamos en el sistema radian sería pi sobre 2 radianes. Para hacer esta conversión utilizamos la siguiente relación, que un pi radian equivale a 180 grados. Tenemos x radianes que correspondan a 90 grados. Resolviendo en forma cruzada, vemos que 90 grados es igual a pi sobre 2 radian. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Tenemos que calcular la velocidad angular media. Sabemos que la velocidad angular media es ángulo descrito sobre variación del tiempo. A nosotros ángulo descrito nos salió pi sobre 2 radianes y tenemos un intervalo de tiempo entre 5 y 3 segundos, entonces restamos ahí 5 menos 3. Finalmente vemos que la velocidad angular media es igual a pi sobre 4 radianes sobre segundos. Vayamos a un segundo problema. Un ventilador de techo está girando a razón de 240 revoluciones por minuto y su radio es 1,2 metros. Calcula su periodo y velocidad tangencial en el extremo de sus paletas. Extraemos nuestros datos, vemos que tenemos una frecuencia de 240 revoluciones por minuto, tenemos el radio que es igual a 1,2 metros y nos pide calcular el periodo y la velocidad tangencial. Entonces podemos hacer un esquema gráfico para indicar los datos del problema. En este caso tenemos nuestro radio que es 1,2 metros y entonces como nos da la frecuencia en revoluciones por minutos vamos a convertir a Hertz utilizando el siguiente factor de conversión. Un Hertz es igual a 60 revoluciones por minuto y como nosotros tenemos 240 revoluciones por minuto va a ser igual a X Hertz. Multiplicamos de manera cruzada y vamos a obtener que 240 revoluciones por minuto es igual a 4 Hz. Una vez que nosotros encontramos la frecuencia en Hz, ya podemos, ¿verdad?, calcular el periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Como en este caso la frecuencia nos salió 4 Hz, entonces al dividir 1 dividido 4 vamos a obtener que el periodo es igual a 0,25 segundos. ¿Qué nos pide después? Después nos pide la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es igual, ¿verdad?, a la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces tenemos que hallar primeramente la velocidad angular. Y velocidad angular, como vemos acá, es igual a 2pi por frecuencia. Sustituimos los datos y vemos que la velocidad angular es igual a 8pi radianes sobre segundos. Y ahora hallamos la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular multiplicado por el radio. Nuestra velocidad angular era igual a 8pi multiplicado por 1,2. Vamos a obtener 9,6 pi. Reemplazando el valor de pi por 3,14, obtenemos que la velocidad tangencial va a ser igual a 30,14 metros sobre segundos.
Bien, otro contenido que estuvimos desarrollando en este tiempo era el movimiento parabólico. Entonces vamos a recordar cómo se resuelve este tipo de problemas. Y dice así, un mortero dispara un proyectil con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 72 kilómetros por hora. Determinar en unidades del sistema internacional el tiempo en el cual alcanza la altura máxima alcanzada, el tiempo en el que el proyectil está en el aire, la velocidad a los 3 segundos de lanzamiento y el alcance del proyectil. Bien, primero extraemos nuestros datos. Teníamos que el ángulo que se forma es igual a 30 grados y teníamos que la velocidad inicial era igual a 72 kilómetros por hora, que convirtiendo al sistema internacional es igual a 20 metros sobre segundos. Una vez que extrajimos los datos, tenemos que hallar las velocidades iniciales tanto en el eje horizontal y en el eje vertical. Para el eje horizontal tenemos que la velocidad inicial, ¿verdad? Horizontal es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. Sustituyendo los datos, vemos que la velocidad inicial en la horizontal es igual a 17,32 metros. Bien, de la misma manera tenemos que hallar la velocidad en la vertical. Y en la vertical tenemos que es la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Entonces acá teníamos que la velocidad inicial era 20 y multiplicamos por seno de 30, obteniendo la velocidad en la vertical igual a 10 metros sobre segundos. Bien, de esta manera llegamos al paso 3. En el paso 3, los datos que obtuvimos en el problema, ¿verdad? Tenemos que reemplazar en cada una de las ecuaciones del movimiento. Entonces tenemos la velocidad en la horizontal, ¿verdad? Que siempre va a ser igual a velocidad inicial en la horizontal. En este caso, 17,32 metros sobre segundos. La velocidad en la vertical, ¿verdad? Reemplazamos nuestra ecuación. Velocidad en vertical es igual a velocidad inicial en la vertical menos gravedad por tiempo. Entonces, sustituyendo los datos que tenemos, esta sería la ecuación de la velocidad en la vertical. De la misma manera, hacemos para el alcance y para la altura correspondiente. Una vez que reemplazamos los datos en las ecuaciones del movimiento, ya podemos resolver el problema. ¿Qué nos pedía en el punto A? Nos pedía el tiempo en la cual se alcanza la altura máxima. Entonces, nosotros sabemos que en la altura máxima el componente de la velocidad según I va a ser igual a 0. Despejando el valor de t, vamos a obtener que el tiempo de altura máxima va a ser igual a 1,2 segundos. Una vez que hallamos esto, ya podemos calcular la altura máxima. Entonces, utilizamos la ecuación de la altura, que es esta. Sustituimos el valor del tiempo que obtuvimos en el punto A. Resolviendo las operaciones indicadas, vemos que la altura máxima es igual a 6,03 metros. Luego nos pide el tiempo que el proyectil está en el aire. Para poder calcular esto, tenemos que hallar el tiempo total. Y el tiempo total es multiplicar 2 por el tiempo de la altura máxima, ¿verdad? Que en este caso sería 2 por 1,02 y obtenemos 2,04 segundos. Bien, seguimos con la resolución del problema. Y llegamos a la velocidad a los 3 segundos de lanzamiento. En este caso tenemos que hallar los componentes de la velocidad en la horizontal y en la vertical. Utilizando nuestras ecuaciones vemos que la velocidad en la horizontal es 17,32 y la velocidad en la vertical a los 3 segundos va a ser igual a menos 19,4 metros sobre segundos. Para calcular la velocidad, ¿verdad? A los 3 segundos aplicamos esta ecuación. Sustituyendo cada uno de los datos obtenidos, vemos que la velocidad a los 3 segundos va a ser igual a 26 metros sobre segundos.
Finalmente, hallamos el alcance del proyectil. Para ello, alcance es igual a 17,32 multiplicado por t. En este caso usamos el tiempo, ¿verdad?, en el cual el proyectil, ¿verdad?, hace el movimiento, describe el movimiento, que es 2,04. Al multiplicar 17,32 por 2,04 obtenemos que el alcance del proyectil es igual a 35,33 metros. Espero que este video te ayude a terminar la tarea que tienen para esta semana. Saludos a todos.